iniciar una pregunta, la que más me satisfizo durante todo este tiempo, desde que Rafael me dijo de participar en esta entrevista, fue acerca de un valor muy presente en la vida de Horacio, sus valores reformistas, sus ideales reformistas, diríamos. Conociendo un poco, charlando un poco de la historia, el personaje que también dentro de esos valores reformistas me quedó grabado es el padrino de Horacio. Yo recuerdo que Horacio tuvo la pérdida de su papá siendo muy chiquito, y creo que tenía 3 años. No, sí, meses tenía. Y Horacio Ollanarte, un personaje muy reformista también, es su padrino, Ministro de Irigoyen. era ministro de Irigoyen, y bueno, con todas las... Y el nombre de Horacio, no sé si lo lleva por Horacio Ollanarte, creo que te lo pusieron tus 2 hermanos. Cuando Horacio Ollanarte aceptó ser mi padrino, exigió que me llamaran Horacio como él, no Ricardo, porque Ricardo era el nombre del apellido del asesino del padre de Horacio, de Juan Ollanarte. Sí. Así que yo ya tenía ahí marcado mi complejo de delito. Bueno, y entonces por eso me parece, además, un personaje muy fuerte, en el sentido que cuando cae Irigoyen y viene la revolución de Uriburu, él después tiene que irse del país, es exiliado, y cuando fallece, él viene acá, a la Argentina, dirige el discurso que creo, no me acuerdo, yo lo leí, era algo así como le hablo a mi padre, era una frase muy intensa. No se olviden que yo vengo de educación y eran todos los valores de la reforma del 18 que los hemos estudiado montones. Eso se coordinaron todos estos encuentros. Yo lo iba a visitar con mamá a la cárcel de Voto, a Horacio Ollanarte. Y bueno, él vino a despedirlo y sabía que iba a quedar preso porque se había podido ir, pero si volvía, aún así vino. Bueno, de esos valores reformistas, que además, perdón, me olvidaba lo principal, yo le quiero preguntar concretamente si no son los que gobiernan toda su presidencia en su sociedad internacional, ya que la IPA, tenía cosas muy oscuras, muy cerradas, y Horacio las abre. Sí, es así. Y bueno, y la otra cosa, ese famoso cuadro de Sándor Ferenczi, que siempre había estado oculto. Todo ya. Sí, caracterizarme como un hombre de la reforma universitaria, a mí me parece que es correcto. También comprendo que ha pasado mucho tiempo desde el año 18, un siglo prácticamente, estamos en el 14, de acá a 4 años se va a cumplir un siglo de la revolución en Córdoba, ¿no? De Teodoro Roca, Gregorio Berman, que fue mi gran amigo en sus últimos años de vida, los grandes reformistas. A Teodoro yo no lo conocí, pero conocía a muchos del grupo de la reforma. La idea de los dolores que quedan son las libertades que faltan, me inspira mucho a mí, ¿no? Comprendo también que la vigencia política de la reforma universitaria ya no está más, ¿no? Han pasado muchos años, pasó la maldita revolución del 30, pasó Perón, pasó la Alianza, ahora está Cristina. El país ha cambiado mucho.
en alguna forma para mejor y otras para peor también, a mi juicio, ¿no? Pero los ideales de la reforma universitaria yo los sigo sintiendo como inspiradores. Yo alguna vez definí mi presidencia de la IPA como la entrada de la reforma universitaria en la IPA. Y yo creo que fue así, porque yo me propuse 2 o 3 o 4 principios o objetivos como presidente. Tuve ya en ese momento tenía la inteligencia, digamos así, la sensatez de saber que uno puede hacer algunas cosas y no todas, ¿no? Yo quería terminar el problema de la oprobiosa situación en Brasil por Cabernet y las torturas que Cabernet es amigo de Leon Greenberg, de David Lieberman, de Joel Zack y amigo mío también. Cuando yo empecé a estudiar el expediente me di cuenta cabalmente que Cabernet no solo había apoyado a su candidato que era torturador, sino que lo había defendido malamente, ¿no? El candidato se llamaba Amílcar Lobo y su seudónimo en el batallón 1 de Río de Janeiro era Cordero, el lobo con los pies de cordero, una cosa terrible. Yo no tuve ninguna duda de que Cabernet tenía que ser expulsado de la asociación y lo logré al final. Quiero decir como que es lamentable decirlo que el establishment de la IPA no veía con buenos ojos que al final yo logré echarlo de la asociación. Contarlo de Elena Besserman, Viana. Claro, cuando yo me puse al contacto del asunto, le hablé a Elena Besserman Viana porque la denuncia el asunto fue así. En un ejemplar de Cuestionamos, el libro que había presentado, es un libro de psicoanálisis izquierda, con gente muy valiosa, y en primer lugar Mary Langer, ¿no? En el libro se denunciaban las torturas de Brasil. Y entonces alguien puso, mejor dicho, Elena puso una frase en el libro, en su ejemplar. Sí. Y entonces la dictadura de Castelo Branco llamó a los carígrafos de la dictadura y descubrieron que era Elena Besserman, ¿no? La que había escrito Cabernet. El nombre había puesto. ¿El nombre de Cabernet? No, el de Cabernet había puesto. El de Cabernet, sí. Mi Alzheimer, como ustedes ven, progresa. Si eso es Alzheimer, lo que nos espera a nosotros. Y entonces yo la cité a Elena Besserman, ¿no? A Buenos Aires, le dije que quería hablar con ella. Y ella me dijo que no quería venir porque estaba harta de los presidentes de la isla que le prometían hacer algo y que no lo hacían. Ella estaba en ese momento cursando el duelo de la muerte del marido, o el marido estaba muy enfermo.
yo le insistí y ella vino a verme a Buenos Aires para contarme la historia, que yo ya la sabía, ¿no? Y quedamos muy amigos. Yo hice traducido después el libro de ella, que es un libro hermoso, no se lo cuentes a nadie, no lo cuentes a ninguém. Lo hice con el profesor Estañaro, el director de Vertex, ¿no? Él lo tradujo al castellano el libro. ¿Lo conocen? ¿Lo tienen ustedes al libro? Sí, yo lo conozco. Sí. Y Elena quedó muy amiga desde ese momento. Siempre hizo elogios desmedidos a mí y a mi presidencia, ¿no? Yo sellé una amistad muy fuerte con Elena. Yo la pensaba y la sigo pensando como una heroína, porque ella desafió la dictadura desde un lugar de miembro adherente de la sociedad, que no la hicieron titular porque Cabanete no dejaba, ¿no? Ese es un problema que a mí me preocupaba y que ese lo resolví bien, perfectamente. Cabanete se fue echado como correspondía de la asociación. Amílcar Lobo murió en esos años. Era un deleznable Amílcar Lobo, no es nada. Cabanete había tenido alguna trayectoria, pero se equivocó imperdonablemente, porque hay errores, hay muchos errores que yo personalmente perdono y paso por alto, pero está no solo a favor de las torturas, sino también denunciar. Él la denunció a Elena. A Elena, como ella misma me contó, no la mató la dictadura, porque dijeron que no valía la pena. ¿Qué pasa? Esa es la situación por la cual Elena no fue torturada, torturada fue, pero no fue matada. Fue algo así tan horrible como esto que acabo de contar, ¿no? Ese fue un tema importante de mi presidencia. El otro es anular el secreto de las actas del Congreso. Las actas del Congreso eran secretas. Cuando yo era vicepresidente, pedí las actas por la intervención, porque Sandri era muy partidario de intervenir las instituciones, ¿sí? Y yo no. Con una norma de mi parte democrática, que las instituciones deben arreglarse dentro de sí mismas, no por intromisión de la IPA, ¿no? Eso también por una comisión de sociedades que terminó con las intervenciones en las sociedades. No hubo más intervenciones desde que yo fui presidente. Y el otro tema era el de las actas. Yo cuando era vicepresidente se discutió el magno e interminable problema de la sociedad brasileña de psicoanálisis, la que se llama Río 2, ¿no? Esa era una sociedad más bien de izquierda, más bien revolucionaria, y que vio con muy malos ojos mi elección de presidente. Daban por sentado que yo les iba a hacer la vida imposible, porque ellos tenían ideas psicoanalíticas que yo no comparto, por ejemplo, la liberación de las sesiones, ese tipo de cosas que
Yo siempre me he mantenido en la misma posición desde que era candidato. Entonces, Río 2 estaba absolutamente seguro de que no iba a seguir con la intervención, ¿no? En realidad yo suspendí la intervención del Río 2 y decir lo que correspondía, que tuvieran la libertad de organizarse como a ellos les pareciera, aunque no pudiera no coincidir con mi forma de pensar, ¿no? Me acuerdo que el presidente de la IPA de la Río 2, Mariño, dijo: yo he cometido muchos errores en mi vida, pero el peor de todos fue no votar los Chegones. Porque yo, Río 2, terminó la intervención del Río 2, y Río 2 es una institución completamente respetable, completamente psicoanalítica. Que tenga diferencias conmigo, con otros líderes de la IPA en cuanto a la organización de la enseñanza, de ninguna manera puede ser un motivo de interferencia, ¿no? Bueno, esas son yo estaba hablando de que es interesante que termine con el tema de las actas. Cuando yo era vicepresidente pedí las actas de Río 2, por eso empecé esta desviación. Esa no es por Para nada, esa es Esa asociación. Yo pedí las actas y me dijeron que no me las podían dar porque las actas eran secretas. Sí, pero como yo soy vicepresidente, tengo que opinar sobre este asunto. No podés. Y al mismo tiempo, Adam Limentani, que fue un gran amigo mío, y Nadia Carneiro León, que habían estado en ese congreso, ellos se imponían de las actas. Me explico cómo es el asunto. Y era una cosa kafkiana, en realidad. Perdón, Horacio, ¿actas del Congreso o las actas del Council? Actas del Council, no del Council. Las actas administrativas de las reuniones del Council. Ah. Y bueno, eso lo logré suprimir yo, eso se suprimió para siempre. Bueno, te hago ahora. Ahí tenés, agarraste el otro micrófono. ¿Esta andará? Sí. Bueno, no sé si te cambio de tema, pero me voy más atrás. ¿Por qué no nos contás un poco quiénes fueron tus analistas? yo me Esperá. Y que, a ver, expliques si realmente el chisme que yo conozco es cierto. Que vos le hiciste inventar a Racker la contratransferencia. Exacto. Nunca lo digo por razones de modestia. Bueno. Pero es así, sí. Racker, yo estaba en análisis con Racker cuando Racker creó la teoría de la contratransferencia. Y yo le decía en mis sesiones: usted saca de mi material los motivos de su trabajo. No dejaba de ser cierto. Y tu defensa maníaca, como posible. Yo me analicé 3 veces con Lucio Raskowski, que fue mi primer analista, que vino mal, muy mal. Lucio se cansó de mí, decía que me dijo: usted podría ser un buen analista de sistemas, usted podría ser un buen matemático, pero un psicoanalista jamás. En realidad bastante se equivocó. Era un buen analista, Lucio, y era un tipo honesto. No tenía el contacto que gracias a Racker tuvimos todos los analistas de la contratransferencia. Él se disgustaba
porque yo, claro, defendía mi carrera psicoanalítica y eso interfería en mi análisis, pero eso eran mis resistencias, él no las toleraba, ¿no? Pero bueno, eso, él era un analista lúcido, honesto y muy chapado a la antigua, un freudiano clásico que no solo no tenía que ver, sino que no quería ver con la contratransferencia. Cuando él me sorprendió el análisis, imagínense cómo estaba yo ese día, ¿no? Cuando él me dijo que no me dijo, yo no lo aguanto más. Entonces, En una confesión contra la transferencia. y me dijo, esta es una anécdota que nunca he contado, pero ahora han pasado tantos años, me dijo, yo he analizado mi contratransferencia, pero no aguanto más. Y yo le dije, ¿con quién? Y él me dijo, conmigo mismo. Es decir, fue un análisis analizado. Mi mejor análisis fue con Russell. Eso que vos decías, es cierto. Russell estaba creando la teoría de la contratransferencia cuando yo y otros candidatos nos estaban formando con él. A mí me pareció un hombre tan raro, Russell, que yo creía que me estaba tomando el pelo cuando me respetaba en la forma en que él me respetaba. Después, muchos años después, me di cuenta que eso era el núcleo de comprender la contratransferencia como un proceso inherente al análisis, ¿no? Que no es que él siempre decía, no es que hay un sano y un enfermo, sino que son dos enfermos, uno de los cuales tiene algunas ventajas con respecto al otro, pero nada más. Esa anécdota que ustedes habrán leído en el libro de los ejemplos que pone Russell sobre las ocurrencias, posiciones y ocurrencias transferenciales, ¿se acuerdan que hace esa diferencia? Hay un candidato que, valga la inflación, le tira 1.000 pesos y le dice, me tiene que dar 340 de vuelta, qué sé yo. Le dice el candidato a Russell. Russell es que no tiene cambio, cosa que a mí nunca me pasa, porque yo siempre tengo cambio cuando alguien me paga. Fue a buscar el cambio, vino, le dio a la plata al candidato y entonces Russell tuvo, cuando salió del consultorio, la ocurrencia, me va a agarrar los 1.000 pesos y me va a decir que los tengo yo. Esa fue la ocurrencia de Russell, ¿no? Cuando él llegó, él me dio el vuelto y entonces yo, no, el candidato, no yo. El candidato sentado, acostado en el diván, dijo, mire, le voy a hacer la verdad. Tuve unas ganas bárbaras de quedarme con los 1.000 pesos y decirle que se los había, que usted los había llevado, ¿no? De ahí Russell saca la idea de ocurrencia contra transferencia, ¿no? Porque es evidente que yo tenía enorme resistencia a despagar a Russell y por eso tuve esa idea que él la asumió en su contratransferencia. Es lindo el ejemplo. Sí. Y contá un poco también, ¿se escucha? No, se explica. A ver. Sí, contá tu experiencia inglesa con Meltzer.
Mercer, yo me elegí un año con Mercer, ¿no? Mercer era un hombre, como ustedes lo saben por sus escritos, sumamente sagaz y con un acceso al inconsciente como pocas veces he visto. Luso también tenía ese mismo acceso al inconsciente, pero con otro andamiaje teórico, ¿no? Mercer me analizó muy bien mis defensas maníacas. Yo creo que yo soy menos maníaco que antes del análisis con Mercer, que por su forma de proceder tal vez Racker no fue suficientemente incisivo en ese sentido. Yo creo, sin embargo, que Racker era mucho mejor analista que Mercer, ¿no? Más respetuoso, que no se metía con la... Mercer se metía un poco con mi vida, con los chicos que estaban en Londres, con Elia. Racker jamás. Bueno, eso. No, después de ese año que estás ahí en Londres, volvés a, ya directamente te instalás en Buenos Aires, y es ahí donde Racker enferma, vos volvías a hacer algunas entrevistas. Yo tengo idea de que ibas a hacer algunas otras entrevistas con Racker, y ahí No, cuando... yo tenía entrevistas con Racker. Cuando a mí me nombraron profesor de psiquiatría en Mendoza, que eso fue obra de Enrique Pisón, evidentemente, ¿no? Enrique dio una lista de 3 o 4 factibles candidatos a profesor, entre las que estaba yo, Eduardo Izájarov, Bubi Usandivara, ¿se acuerdan de Bubi Usandivara? ¿Cómo? de la bolita. De la bolita. La bolita. Sí, sí, sí. De la bolita. Entonces, Enrique me citó, todos los demás tenían el defecto de ser porteños, yo era platense, entonces yo me fui. Ninguna persona que se precie, que ha nacido en Buenos Aires, se quiere ir de Buenos Aires. El que ha nacido en La Plata se puede ir a Buenos Aires, incluso porque La Plata no es Buenos Aires. Entonces, Enrique me indicó a mí, yo creo que entre una lista en la que sin duda estaba Bubi Usandivara y algún otro de aquella época, compañeros míos y distinguidos. Ninguno de ellos quiso saber nada con Lisa de Buenos Aires. Yo me fui de La Plata y ahí fui profesor en Mendoza hasta que me echaron por reformista, porque en última instancia en el claustro de profesores de Mendoza habíamos tres éramos reformistas, los demás eran conservadores, gansos, detestables de Mendoza. A los 3 reformistas los echó, nos echaron, a los 3, uno por uno. A mí no me renovaron, no me convalidaron el concurso que yo había ganado en buena ley. Porque en ese momento, valga decir la barbaridad que voy a decir, yo era probablemente, después de Goldenberg, de Mauricio, sí, de Mauricio Goldenberg, era el mejor psiquiatra argentino, yo después de Goldenberg, ¿no? Yo me acuerdo que las clases que daba yo en Mendoza de psiquiatría, tal vez no se han repetido nunca, porque Mauricio no llegó a profesor y los que vinieron después no eran buenos, ¿no? Bueno, en fin, jactancias
Aparte, ahí caí en Mendoza yo y formé una escuela, hice una buena obra, la Organización Mundial de la Salud quería tomar mi cátedra como un ejemplo piloto en toda América Latina, y eso se me logró porque yo soy argentino y todos los argentinos tenemos el derecho a que nos vaya mal en las cosas, ¿no? El gobierno nunca nos apoya, o pocas veces nos apoya. Y bueno, esa fue una época, yo, como les decía, me acuerdo que cuando ya estaban por nombrarme profesor, como correspondía, ¿no? Me llamó el decano y me dijo, mire, dice, la semana que viene hay un homenaje a Orfila, que era el decano saliente con el cual yo había tenido muchas de diferencias, porque él era un ganso, yo era un reformista, un radical, si querés. En esa época radicales y reformistas son términos del pasado, ¿no? Entonces me dijo el decano, me dijo, si usted va, lo único que le pido es que vaya a la cena que le hacemos a Orfila. Y yo lo nombro. Entonces yo le dije, mire, déjenme pensarlo. Le contesté a Claudia, consulté con Elida. Y Elida me dijo, no. No, de ninguna manera. Yo le dije, no. Y no me nombraron. No. A Elida, Elida era amiga de las mujeres de los profesores de la facultad, como natural. Y esas amigas le decían a Elida, mira Elida, si vos querés que lo nombren Horacio, lo único que tenés que hacer es ir a misa el domingo. El clericalismo de Mendoza era así, y Elida no, nunca fue a misa, ni los domingos ni los sábados. Yo que tenía... Sí, te va a trabajar. Rafael, Sí. sé benévolo, ¿eh? A pesar de que no vas a misa, voy a ser benévolo. Yo quisiera que relates más, en este contexto y con candidatos presentes, la experiencia tuya en Inglaterra, el clima de la sociedad británica, supervisiones y ese tipo de cuestiones. Es difícil decirlo. Yo me atrevería a decir que yo llegué a Inglaterra en el momento en que el gran grupo kleiniano estaba decayendo, ¿no? En Harry Klein obviamente había muerto bastante antes de que yo llegara. Winnicott siempre tuvo rango aparte, no era miembro del grupo kleiniano al que yo después voy a hacer alguna referencia de mi pertenencia a ese grupo kleiniano. En ese grupo kleiniano las dos grandes analistas eran Betty Joseph y Anna Segal, ¿no? Con las cuales yo supervisé. Eran muy buenas analistas. El grupo, cuando yo llegué, me parece juzgado retrospectivamente, porque yo en ese momento no me di cuenta. Pero el tercer miembro muy destacado del grupo era Meltzer. Yo le pedí hora a Hanka Segal. Ella me dijo que no tenía hora, pero me derivó a Meltzer. Es decir, que yo fui a parar a Meltzer porque me mandó Anna Segal, ¿no?
Después, como ustedes saben, por diversos motivos más, yo diría más personales que psicoanalíticos, Hanka, Sigal y Meltzer se separaron mortalmente. De paso les voy a decir que el grupo kleiniano, que remanente, porque es remanente, Ana Sigal y Betty Joseph, nunca me vieron con buenos ojos a mí porque yo me había analizado con Meltzer, al cual ellos me habían mandado. Son cosas que nunca he visto, nunca he dicho, lo digo acá porque me siento como realmente en mi casa y quiero decirles que para mí esta es una reunión muy perdurable, me la voy a acordar en los muchos años de vida que todavía me quedan. Y estoy muy contento que la casualidad haya hecho que Alicia esté en Buenos Aires, porque para ella y para Laura por vía de transmisión, no digo Alberto, porque Alberto, lo único que me une a Alberto es Gimnasia de Esgrima de La Plata. Que ahora vamos primero. Van primero. Claro, Alberto es físico, no tiene el contacto que tiene Rubén, Alicia y micrófono Laura, micrófono aparte del prototipo positivo, porque no es lo mismo el hijo varón que las mujeres, ¿no? Pero yo me alegro que Alicia esté acá porque ella va a recordar esta reunión que Alicia siempre me llama a mí en broma y a mí me molesta muchísimo, me dice, vos sos el prócer. Y bueno, Sabía ahora que te tiene molestaba. motivo Esta es nueva. suficiente para... Esta es nueva, ¿viste? Ahora tenés motivo para decir, yo estuve con el prócer. Exacto. Instituciones argentinas, años 74, 75, 76, APDEVA, APA. Y nosotros formamos a APDEVA, yo no fui de los gestores, más fueron Rey Cerebriani, la gestora de APDEVA, porque ella era una mujer de una voluntad y de una honestidad inconmensurables. Ella estaba, nosotros estábamos desconformes con algunas cosas de la APA que todos conocemos y que desgraciadamente después dimos cuenta que todas las instituciones padecen de las mismas situaciones, ¿no? Cuando nosotros formamos APDEVA creíamos que podíamos formar una institución impoluta, diría yo, cosa absolutamente equivocada. Pero bueno, yo recompuse mi discrepancias o disensiones y distensiones con la APA. No le tengo ninguna animación a la APA, la quiero a la APA, no tanto como quiero a SAP. Es lo que más se parece a mí mismo, en realidad. Acá Bruno te quiero. Cuando Pedro Goyán organiza el homenaje a Ferenczi, en una jornada que estuvimos juntos, vos decías que nunca habías abandonado la obra de Ferenczi en tu seminario, porque Ferenczi había quedado bastante olvidado, y vos sostuviste así con mucha fuerza que para vos Ferenczi fue un pionero importantísimo y que nunca le diste de baja. ¿Podrías contar algo sobre esto? Porque hubo como un redescubrimiento de Ferenczi. Cuando yo daba técnica con Luis y con otros amigos, primero en la APA y después en APDEVA, después de dar técnica yo di un seminario muy lindo que nunca se
tuvo, que se llamaba Evolución de las ideas psicoanalíticas, ¿no? En la cual yo tomaba el tema de la transferencia desde 1895 hasta Ranker o Paula Heimann, ¿no? Y eso fue un lindo seminario. Yo en ese momento estaba en lo mejor de mi capacidad científica. Tenía toda la teoría psicoanalítica en la cabeza. ¿No? Ahora ya no la tengo. Yo no podría, tal vez, dictar el seminario de las ideas psicoanalíticas como pude en ese momento, ¿no? En ese seminario y también en la teoría de la técnica, a pesar de que yo disiento fuertemente con las ideas de Ferenczi en cuanto a la técnica, la técnica activa, la neocatarsis, a mí me parecen horrorosas, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que Ferenczi, después de Freud, y un poco antes que Melanie Klein o Lacan, que son para mí los grandes pensadores, yo no tengo ninguna duda de que los aportes de Ferenczi al psicoanálisis son decisivos. El mayor aporte de Ferenczi al psicoanálisis, a mi juicio, es a la teoría del simbolismo. Los trabajos de los años 10, la ontogenia de los símbolos, estadios en el desarrollo del sentido de la realidad, son para mí insuperables, ¿no? Lo ponen a un nivel de genio como, a mi juicio, solo Freud, sin duda, y a mi juicio Klein, yo la considero un genio a Klein. Ferenczi es también de esa categoría. Hay que pensar que yo escribí un trabajo muy lindo sobre el simbolismo, que nunca lo publiqué, se los puedo adaptar para que la revista esa. Es un trabajo antiguo, pero yo lo leí la otra vez y me asombraba lo mucho que sabía cuando escribí ese trabajo. Freud llegó al final a una teoría filogenética y muy restrictiva del simbolismo. Como todas las cosas que hacía Freud, eran indiscutibles para el psicoanálisis. O sea, que el que no pensara que los símbolos eran filogenéticos, y también eventualmente hay que decir lamarckianos, porque Freud era bastante, por desgracia de Dios, bastante lamarckiano. Ferenczi habla de la ontogenia de los símbolos. Es decir, él se da cuenta que los símbolos, que esa coincidencia entre todos los símbolos no se debe a una raíz filogenética, sino, o principalmente filogenética, sino también a la génesis que se va organizando en la mente del hombre. Estos trabajos de Ferenczi sobre el simbolismo, que son muy superiores a lo que escribió Jones en el año 16 sobre el simbolismo. Estos trabajos de Ferenczi para mí
siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir ahora, lo colocan en el lugar de genio a Federici. Y yo tengo una gran admiración por Federici. Cuando yo llegué a la presidencia de la APA, me pidieron un retrato De la IPA. de la IPA, perdón. Vaya, Si vos la querés a la APA. sí, la quiero. todo bien. Cuando yo llegué a la IPA, que tenía un núcleo de administrativo fuerte, me dijeron que tenía que dar una foto para la galería de los presidentes. Yo vi la galería y dije, pero ¿cómo no está Federici aquí? Y me dijeron, no, Federici no está porque nunca fue presidente de la IPA. Le digo, no, en el Congreso de Budapest Se fue. Federici era presidente, después renunció porque ¿se acuerdan los líos que hubo con la revolución comunista De Veracruz. de Budapest, que después el terror rojo y el terror blanco, qué sé yo? Y Federici, con esa nobleza inigualable que tenía, porque Federici era mucho más noble que Jones y que el mismo Freud, tal vez. Era de una nobleza, de una hidalguía insuperable. Sus desvíos, lo que yo llamo sus desvíos técnicos, son también expresión de esa humanidad de Federici, que era un hombre de una probidad intelectual insuperable. Y entonces yo veo digo, falta el retrato de Federici. Me dice, no, Federici nunca fue presidente. Le digo, sí, fue presidente en 1918. Yo fui y leí las actas y ahí dice concretamente, el presidente Federici le pasa el mando a Jones, ¿no? Que después fue 20 años presidente de la IPA, lo cual no fue bueno para la IPA, ni siquiera para Jones, creo yo, ¿no? Yo cuando me nombré presidente de la IPA dije, yo no merezco estar en el sitio de Jones. Cuando terminé la presidencia dije, Jones no debería haber sido presidente. Y bueno, Ahí te es una pregunta más el otro. está contestada la pregunta de mi admiración por Federici, de los enormes, la elasticidad de la técnica psicoanalítica y la teoría de la terminación del análisis que le escribe en el 22 y en el 24, son trabajos perduradores, iguales o superiores a los de Freud, a mi juicio, ¿no? Pero yo creo que el genio de Federici fue darse cuenta de que la explicación del simbolismo no tiene que remitirse a la filogenia, sino también recoger cómo se forma el símbolo en la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Yo decía, decir eso en el año 13 era de un valor enorme, porque Freud te mataba si decías eso. Tal vez que Freud no lo mató, más o menos no lo mató del todo a Federici, pero cuando él escribe en el año 18 su teoría simbolismo, en la tercera edición, creo que es la tercera edición de la interpretación de los sueños, él no lo menciona a Federici. Freud no lo menciona a Federici, a pesar de que Federici 2 o 3 años antes había dado la teoría que todos admitimos del simbolismo, después
Jones la retomó, pero Jones no hizo nada por la teoría del surrealismo. Todo lo hizo French. Jones lo que hizo fue agarrar lo dejé y escribí un artículo. ¿Cómo? Sacate el micrófono. ¿Un artículo qué? No, micrófono. El micrófono. Ah, el micrófono. No, el artículo de Jones es un artículo académico valiosísimo, pero no tiene el genio de Renzi. Está bien. Ahí te hacen la Hola, pregunta. ¿se escucha o no suena? ¿Se escucha? Bueno, no sé si alguien quiere seguir con el tema del simbolismo, yo cedo el lugar. Porque yo le quería hacer una pregunta relacionada con lo anterior de la contratransferencia. ¿Sí? Estoy encantado que usted esté ¿Cómo? acá. Estoy encantado que usted esté acá y nos esté dando esta oportunidad. Bueno, yo también estoy encantado. Yo tenía leído el material que usted cita, conocía de lectura, el que usted cita del dinero y del análisis, sí. pareció buenísimo ya cuando lo leí. Pero yo le quería preguntar, como usted estuvo en Inglaterra, ¿qué conoció o anécdotas de Klein con la Hellman? Porque era la paciente y ella fue la otra que habló de contratransferencia. Es bastante subjetivo que hayan terminado distanciadas. Melanie Klein nunca aceptó la teoría de la contratransferencia, de ninguna manera. Es tal vez el escotoma más flagrante del sobresaliente pensamiento de Melanie Klein. Estoy hablando de Melanie Klein. Obviamente Melanie Klein a Raquel poco o nada lo conocía. Yo supe por algún cimento que Raquel iba a supervisar con Melanie Klein antes de que Melanie Klein muriera y que Raquel muriera, porque vivieron muy contemporáneamente en el 60 y en el 61. Para Melanie Klein, yo creo que Melanie Klein era tan fantástica como analista. Melanie Klein, a mi juicio, ha sido la mejor analista que han tenido todos los tiempos, mejor que Freud, mejor que Frege, que hacía estos padres. Tal vez no mejor que Abraham, porque Abraham fue un alemán duro que analizó a todo el grupo, a Melanie Klein, a René Deutsch, ¿cómo se llaman los hermanos de Strache? Melanie Klein era amiga de Alexis Strache, iban a bailar juntas en los años 24, por ahí, cuando se analizaban con Abraham, y Alexis le escribió a James, mira, acá hay una loca que me parece que es una mujer muy inteligente. Y ahí vino la conexión de Melanie Klein con la escuela inglesa, ¿no? Melanie Klein tal vez tenía una capacidad tan grande que la contratransferencia no la afectaba. Puede ser, nunca lo había pensado, pero yo creo que la actitud de Melanie Klein con la contratransferencia está muy ligada a Paula Heimann. Paula Heimann se analizó muchos años, fue cuando llegó a Londres, fue secretaria de Melanie Klein. Después se avivó que quería ser psicoanalista y le pidió a Melanie Klein análisis
enormemente contaminado, que no terminó bien. Paula Hyman al final hizo Rancho Aparte, ¿no? No hizo, después de separarse de Klein, mucho no hizo Paula Hyman. Yo creo que el trabajo de producción y introducción a la primera infancia es un trabajo kleiniano de enorme magnitud. Ella, después que se fue de la escuela, lo renegó al trabajo cuando escribió sobre On Children No Longer, On Children and Children No Longer, se llama así, Alicia. Es decir, de los niños y los que no son tan niños. Ella no puso trabajo de las controversias, ella fue defensora de las controversias y escribió ese trabajo muy valioso, que ella no lo incluyó en sus trabajos. Yo estoy diciendo algo objetivo, no es opiniones mías, que las tengo por otra parte. Yo pienso que Paula Hyman fue más cuando era kleiniana que no kleiniana, eso es una opinión mía. Pero que ella no publicó en su Collected Papers este trabajo es objetivo, es decir, que ella en alguna forma renegó de su pasado kleiniano. Y yo diría, esto sí, agrego yo, mucho más después de renegar de Melanie Klein, no hizo. Dicen las malas lenguas que algunos ejemplos de envidia y gratitud, el libro de Melanie Klein del 57, se refieren a Paula. Está en el material clínico que presenta Melanie Klein, está material de Paula. En la parte de gratitud. ¿Cómo? La parte de gratitud. La parte de gratitud. La parte ¿Cómo? no de gratitud. No, como siempre, envidia y sexo, ¿no? Siempre. Esos son chimentos, pero yo los digo porque creo que son ciertos, ¿no? Doblemente. Por un lado, yo pienso que es cierto que Melanie Klein utilizó material de Paula Hyman para ilustrar sus puntos de vista. Pienso así. Pienso también que la teoría de la contratransferencia, Paula Hyman la elaboró para mostrarse la Klein. Es decir, que son aspectos, digamos, colaterales de un desarrollo que después se dio. Yo creo, con esto, claro, yo soy analizado, yo creo que la teoría de la contratransferencia está en Rucker y no en Paula Hyman. Paula Hyman tuvo un vislumbre, pero nada más. Rucker tuvo todo un desarrollo de la contratransferencia, que por otra parte es un logro de la escuela argentina. Yo creo que si Rucker se hubiera quedado en Viena, no hubiera tenido tanto pregnancia la contratransferencia como tuvo acá, en el que estaban León Greenberg, Mimi Langer, David Lieberman,
todo ese grupo de gente excepcional que tuvo la Argentina y que Enrique Pizón, que lo bancaron. Luis te quería hacer una pregunta. ¿Qué pensás vos o cómo ubicás también las influencias o tu posición respecto a Abraham, que fue otro analista que creo que vos tomás y considerás bastante? Esa sería la primera la pregunta. Y la segunda, ya aprovecho, te la dejo. ¿Y vos por qué crees que te hiciste analista kleiniano? Si sos kleiniano. Soy kleiniano. No sé por qué me hice, porque yo, cuando yo me analizaba con Racker, siempre le reprochaba a Racker que él era kleiniano. Por ejemplo, le decía, no es todo el primer año de la vida. Cosa que Racker jamás ni dijo ni pensó. Pero yo Lo pensaba vos. ¿Y cómo me hice kleiniano cuando tal vez me puse a estudiarlo para dar mis clases en Mendoza? No puedo ubicar bien. Me fui haciendo cada vez más kleiniano. Ahora soy ya fanáticamente kleiniano. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos que vos considerás dentro del escrito de Klein que... A mí me parece que la idea de posición depresiva, esa conjunción de amor y de culpa frente al peso, al objeto en general, es una idea soberbia, insuperable. Por ejemplo, para poner un ejemplo entre tantos, Freud piensa que el chico deja el pecho de la madre por el tema de la castración. Eso nadie me va a discutir que no es así. No. Claro. Melanie Klein dice que lo deja, entre otras cosas, para restituirle al pecho su libertad. Esto es tan superior a Freud en ese punto, ¿no? Y eso es solamente Melanie Klein. Nadie ha dicho eso, que no sea Melanie Klein. Es decir, que yo soy kleiniano por dos ideas. Una es esta que acabo de decir, que es la posición depresiva, ¿no? Digamos, que la única forma de superar el odio es la integración depresiva. Eso a mí me parece que es una idea sumamente kleiniana, totalmente original y de una trascendencia para la cultura que es incomparable. La otra, paradójicamente, es la envidia. Yo creo que, desgraciadamente, en ese sentido, Dios le erró un poco, ¿no? O Darwin, no sé cuál de los dos. En el sentido de que la envidia es muy fuerte, es inherente al ser humano y es muy destructiva la envidia. La idea de Klein de que existan la envidia y la gratitud es una idea importante, porque en general se olvida que llamamos envidia y gratitud, porque la contrapartida de la envidia es la gratitud. Una alumna una vez me dijo que envidia y gratitud le sonaba como título de un vals criollo, como Amor y Cielos. Rafael te quería... Bueno, a esta altura de la reunión y de la vida también, te lo pregunto directamente.
¿Qué quisiste hacer en el lazo con Miller? Yo teóricamente discrepo en todo con Lacan. Digamos, mi idea del setting, por ejemplo, es absolutamente incompatible con Lacan. Yo suspender la sesión a una persona porque llegó a la palabra vacía, a mí me parece horroroso. Por otra parte, basta estudiar la gente que se analizó con Lacan para darse cuenta que es puro fenómeno de contratransferencia, la sesión de tiempo breve. Hablando en criollo, sesión de tiempo breve quiere decir meter lleno los huevos, ¿no? No sé si soy claro, bastaba que dijera. No sé si soy claro, bastaba que dijera. No, lo que dijo, que repita. Pero Peseto también. No se escuchó. ¿No se escuchó? Ah, repetí lo de los huevos que no lo escuché. Estamos en Semana Santa, ¿no? Quiero decir que yo no pensé que iba a poder hablar como estoy hablando. Yo creo que estoy hablando como en mis mejores tiempos. Y eso no es por mí, sino por ustedes. Porque aunque yo discrepe tan notoriamente de Lacan y luego he tenido oportunidad de mostrarlo más una vez, yo no tengo ninguna duda de que Lacan y Melanie Klein son los grandes exponentes del psicoanálisis de los años 50. No, yo no tengo ninguna duda. Más que Hartmann, al cual respeto mucho, muchísimo. Más que Winnicott, al cual también respeto muchísimo, admiro. Yo creo que sin duda alguna, si uno se pone a ver el panorama del psicoanálisis después de los años 50, no hay ninguna duda de que Melanie Klein y Lacan fueron las figuras más convocantes. Cuando era yo presidente de la IPA, mi gran amigo y discípulo, Juan Carlos Estañaro, el profesor de psiquiatría actual, sin duda, a mi juicio, el mejor psiquiatra argentino de este momento, tenía como socio en la revista Vertex a Dominique Wittenberg, que es un analista lacaniano de Francia. Y entonces, entre ellos dos, me propusieron a mí si yo querría tener una entrevista con Miller. Y yo dije que sí, porque yo tenía ya antes simpatía con Miller, porque Miller escribe con mucha claridad. No es como Lacan, que escribe para que vos no lo entiendas. Miller escribe para darse a entender. Así que yo tenía ya a priori una buena relación de objeto con Miller. Y se hizo la entrevista que dirigieron, se hizo en casa esa entrevista, y vos estabas, Alicia, en esa no. Había alguna gente muy cercana a mí, no me acuerdo quién sería, interrogaron Tato Estañaro y Wittenberg, que son dos grandes entrevistadores, son
Juan Carlos Estañaro, el profesor Juan Carlos Estañaro, tengo una gran amistad y un gran respeto, yo creo que es un hombre de primera. Es periodista, por fin, se lo creo. Tato propició ese diálogo y entonces, bueno, discutimos esa vez, tuvimos puntos de contacto, puntos de discrepancia, por ejemplo, yo veo con más simpatía a las neurociencias que él, ¿no? que Yacaré. Pero yo tengo una versión distinta a la de Miller en cuanto a la salida de Lacan de la IPA, ¿no? Es decir, no creo que Jalma lo haya echado, sino que también Lacan hizo cosas para que lo echaran, ¿no? Pero el talento de Lacan, su enorme cultura, el conocimiento a fondo de Freud, la inspiración de sus discípulos, ellos son innegables. Entonces, para mí era fácil, dada esta conexión con Estañaro, de establecer esto dado con Milei, que después se perpetuó, que al final llegamos, yo lo consideré un amigo a Yacaré, y él, bueno, él tiene muchas penas. Cuando vino él con Milei, con Judith Miller acá, Judith me dijo, usted es el mejor analista que he conocido. Me dijo Judith a mí. Yo le dije, no, usted lo conoció a Yacaré, a Lacan. Y se lo dijo él. Mejor no, vuelvo a decirlo, usted es el mejor. Bueno, te quería... Amores que matan. En ese sentido te quería preguntar dos cosas. Mencionaste neurociencia. ¿Cómo ves todo el tema ese que citó una vez Pillon de la fertilización cruzada? Y eso fue igual que Enrique, que el psicoanálisis y las neurociencias son dos ámbitos distintos que nunca se van a unir, pero jamás pueden desconocerse uno al otro. A eso Enrique le llamaba fertilización cruzada, porque cosas de las neurociencias de repente iluminan el psicoanálisis y cosas del psicoanálisis le dan pauta a la neurociencia para hacer sus investigaciones. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Allá. Horacio, en algún momento vos me dijiste que yo me creía hijo de Gregorio Klimovsky y que en realidad el hijo predilecto de Klimovsky eras vos. Bueno, sigue en disputa, pero me gustaría que nos contaras un poquito algo acerca de tu relación con Gregorio. Que Weber es más hijo de Klimovsky que yo. Y yo tuve yo fui discípulo de Enrique, digo bien, de Enrique Pillon, y discípulo de Gregorio Klimovsky. Gregorio tenía mucha afinidad conmigo, él me distinguía mucho a mí, no sé por qué, porque hay otros psicoanalistas como Weber o como Isájarov, que son muy afines a Gregorio, ¿no? Gregorio tenía alguna predilección por mí. Por ejemplo, cuando él formó la sociedad de epistemología de psicoanálisis, al primero que consultó fue a mí. Y dijo que me asombre, si usted no apoya, yo no voy adelante.
Pero esas son cuestiones personales, afectivas. Yo tenía por Gregorio una enorme admiración, sabía todo Gregorio. Él siempre le gustaba decir que el científico es alguien que sabe mucho de poco, Claro. y el epistemólogo es alguien que sabe poco de mucho. Yo pensaba que él no era en ese caso, él era un epistemólogo que sabía mucho de mucho, ¿no? Claro. Pero él influyó mucho en mi desarrollo. Todos los escritos que yo escribí después de la publicación de mi libro en el 86, están todos destinados a fundamentar una teoría de la epistemología de la interpretación que inspiró Gregorio, ¿no? ¿Dónde empieza la inspiración de Gregorio o dónde termina la influencia de Gregorio y empieza mi propio poder de reflexión? Eso no lo puedo decir. Pero yo me di cuenta que yo trabajo como analista con una idea climoskiana de la epistemología, de que la interpretación es un acto epistemológico, que hay que darle condiciones para que pueda ser refutada o apoyada. Eso es lo que toda mi obra de los últimos años, del 86, acá que ya son bastantes, ¿no? Yo creo que tienen que ver con mi intento de psicoanalizar lo que aprendí de Gregorio. Hablando de tu obra, para los que no sepan, está traducida a como 5 idiomas. Ya. Sí, al rumano también. No, al rumano, francés, inglés, italiano y portugués. Y portugués, sí, claro. Bruno quería hacer una pregunta. El que vos le hayas dado el capítulo sobre interpretación en el libro de técnica, habla de otras afinidades, ¿no? De que muchos consideran que ese artículo sobre interpretación es uno más interesante del campo epistemológico del psicoanálisis. Cuando yo pensé en escribir el libro de técnica, tuve dos alternativas. Una, dirigí a un grupo de investigadores como David Lieberman, Grimberg, y toda la gente que fueron primero maestros y después amigos míos, ¿no? O escribirlo yo solo. Decidí por esto último, pensando, y el libro al fin lo vino a demostrar, vino a comprobar, que más allá de las limitaciones que están implicadas en que una persona sola abarque todo el panorama, iba a tener más coherencia el libro, ¿no? Y eso me decidió a mí escribirlo solo. De lo que no tuve ninguna duda es que iba a haber una sola excepción, que era la epistemología de la interpretación, que la confía a Gregorio. Y el trabajo de Gregorio, según dicen los epistemólogos, es un buen trabajo el que él escribió para mi libro. ¿Sí? Tu libro lo escribiste solo, pero tu libro es un manual que incluye ideas de múltiples autores. Sí, y no es solamente técnica, es yo
leí bastante para escribir el libro y sobre todo releí mucho. Yo tengo mucho, mi ética, bueno, sí es discutir a cada autor desde sus propias pautas, no desde mis pautas, ¿no? Yo cuando hablo de Hallman no hablo como un analista keynesiano, sino como un tipo que trata de ver hasta dónde llegó Hallman y hasta dónde no llegó. Hallman, como Melanie Klein o como Lacan, tuvo grandes méritos y también limitaciones, no diría defectos, pero sí limitaciones. Ya está. Perdón. No, dos cosas que tienen que ver. Una, que ahora, cuando vos escribís la teoría de la transferencia en Lacan, ¿no? Y lo transmitís el seminario, me da la impresión que trataste de meterte realmente en la obra de Lacan, que saliste de tu propia postura para tratar de ver la coherencia interna de la... Siempre hago eso con todos los autores. No sé si recordás que cuando vino Hanley, Charles Hanley, antes de ser presidente, mucho antes, y lo invitamos a DEP, ¿no? De la cual vos fuiste, como dijiste, uno de los primeros impulsores, Hanley dijo, ¿no? Que no conocía una institución que articulara la epistemología del psicoanálisis en el mundo, que esa era la primera que conocía. Y creo que tiene que ver con cuando vos hablás del psicoanálisis platense, que alguna vez hemos discutido, es una característica bastante propia de la platense, esa articulación con la epistemología. Sí, completamente. Eso es totalmente argentino. La Argentina en ese sentido y en otros bastante más es enormemente creativa y enteramente original la Argentina, no hay ninguna duda. Tuvo un grupo de gente muy valiosa, como que yo he nombrado muchas veces, Enrique, Mimi, Arnaldo fue un creador con sus revíos notorios. Nosotros nos fuimos de la APA y pasé por Arnaldo, ¿no? Pero Arnaldo, cuando vino acá meses, vino a decir que ellos habían descubierto el psiquismo fetal. Yo casi lo quería matar. Decía que Pío ni él había descubierto el psiquismo fetal, que Arnaldo lo había escrito 15 años antes. Sí, Arnaldo descubrió el psiquismo fetal y además también hizo algunas cosas. Bailaba con las chicas un poco. Sí, eso yo completamente de acuerdo con él. Te quería hacer una pregunta ya, Débora. Lo que yo más admiro de Lacan es su enorme conocimiento de la obra de Freud y de todos los psicoanalistas, porque él habla de Winnicott, habla de Melanie Klein. A Melanie Klein le llamaba la tripera, le llamaba, ¿no? ¿La tripera? Sí. Tripera, de tripas. Sí. Yo le admiro a Lacan su erudición y su posición frente al corpus teórico del psicoanálisis. Eso me parece que nadie lo ha hecho como él. Melanie Klein, ni por broma. Melanie Klein leía a Freud, leía un poco a Abraham, que fue un gran analista, obviamente, mucho mejor analista que Ferenczi y que Freud, muy riguroso. El breve ensayo del año 24, que siempre lo citamos con Luis en nuestras clases, es un pilar del psicoanálisis.
no hay ninguna duda. El que no ha leído el bebé ensayo no es psicoanalista, prácticamente, ¿no? Sí. Está bien. Elsa le queda. Bueno, muchísimas cosas para agradecerle al doctor, porque en la época en que, bueno, los psicólogos no podíamos hacer psicoanálisis y no podíamos agruparnos tampoco, él nos ayudó, pero tremendamente, para armar Ateneo Psicoanalítico de Psicólogos, que fue un lugar de contención importante, en el que después, bueno, gente de APA y gente de Ardera vinieron a darnos clases de supervisión y todo. Pero el doctor se reunió con nosotros casi 2 años todos los sábados. ¿Cómo? Nos reuníamos en su casa casi todos los sábados con usted. Sí, mucho tiempo, más de 1 año y pico, hasta que llegaba la hora de vermusito para tomar con ¿cómo era? Elida. Sí. Bueno, fueron cosas así realmente inolvidables. Y otra institución que nos brindó mucho fue ADEP, justamente por la posibilidad de ser rigurosos en la escritura de trabajos. En esa época creo que ninguno de los que formábamos parte de ADEP presentábamos para una revista o mandábamos para una revista un trabajo que no hubiéramos visto con Gregorio, sí, aparte y en privado, corregido por él y criticado por él. Gregorio era un coloso. Era un coloso para hacer esas cosas. Y ahí nos conocimos muchos los que hoy somos miembros de SAP. Fue uno de los orígenes, ¿no?, de gente con un pensamiento común en ese punto. Sí, Bueno, gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Hay varias personas anotadas. Tenemos 10 minutos, así que... Se pasó rápido. Pasó el tiempo, ¿eh? Salió muy linda la reunión. Bien, yo lo que quería era simplemente contar algunas cosas referidas a Horacio que me parece lindo compartir con ustedes. La primera anécdota es el concurso del Departamento de Salud Mental de Medicina, en el cual Aníbal Duarte fue también jurado. Aníbal y Mauricio Goldenberg y Mauricio y yo, sí. Claro. Tuvieron, si yo mal no recuerdo, 128 postulantes. Yo seguí de cerca el asunto por razones familiares. Familiares, claro. Y ese concurso pudo llegar al excelente fin que tuvo gracias a que Horacio Echegoyen es taquígrafo y tomó en taquigrafía todas las entrevistas. Todas. Y todas las clases, sí, y todas las clases. Con lo cual tenían registro. Nos nombramos Sí, a Vicente, por a supuesto. Vicente, claro. Sí. Entonces, las reuniones de discusión de los materiales se hicieron en distintos lados, pero al final, cuando fue hecho el dictamen, hubo una cena en mi casa con los jurados. Y para mí fue muy conmovedor escuchar que 2 personas como Horacio y Goldenberg había venido de Venezuela para hacer esto, habían tenido más de 2 meses de lucro cesante, los dos, para trabajar intensamente entrevistando a 128 personas y escribir el dictamen, etc. Y mi recuerdo de algo que a mí me emocionó fue una pregunta que no sé si Horacio le hizo a Goldenberg o viceversa, que fue: si te volvieran a convocar, ¿vos qué dirías? Que sí, por supuesto. Y a mí me conmovió digamos... Bueno, en ese momento, Sí. nosotros vivíamos el comienzo de la democracia. Todos teníamos mucha aspiración y mucha inspiración y mucha admiración y mucha esperanza por Alfonsín,
¿no? Nosotros no teníamos duda de que estamos luchando por un país mejor, ¿no? Después, bueno, los avatares de la Argentina son... Yo dije alguna vez escribiendo sobre Enrique Pillón que la Argentina se caracteriza por destruir a sus mejores hombres, entre ellos Enrique, ¿no? Y tengo una segunda breve para contar, que es durante bastante tiempo, un sábado por mes, Horacio Echegoyen venía a mi casa a las reuniones de mi cátedra, que era la materia psicoanálisis 2 puntos, psicología del yo, que yo enseñaba en la universidad, bueno, en la Me facultad de acuerdo psicología. y añoro. Entonces discutíamos un material clínico, ¿sí?, de Wenchel, me acuerdo, desde distintas perspectivas, ¿sí?, tratando de ver cómo podía ser visto, no solo desde el kleinismo o Sí, cómo lo veía Hahn, cómo lo veía distintas... Roberts, Sí, fue realmente enriquecedor, buenísimo, y Horacio... Fue lindo ese seminario, sí. Lindos. Yo lo dejé cuando la presidencia. Cuando la presidencia, sí. Exactamente. Entonces, Horacio decía que él venía porque eran ricas las medialunas. Y para mí mi gratitud, entonces, Horacio. Gracias. Muchas gracias, Adela. Sí. Es cierto, tenemos con Adela un vínculo de fraterna y entrañable amistad. Sí. Y con Duarte, que fue con Mauricio, que hicimos ese magno trabajo para la facultad, que se formó el Departamento de Salud Mental, que ahora paradójicamente dirige Tato Estañaro, Juan Carlos Estañaro. Hay otra pregunta. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha, Rubén? Bueno, yo pensaba, antes de escucharlo hacer, por ahí uno de los aportes del psicoanálisis en Buenos Aires era la contratransferencia, como usted dice, y el otro, la teoría del campo, como aspecto que surge más fuerte acá en Argentina que en el resto del mundo. Bueno, sí, los Balancé y Mon hicieron una contribución importante, sí. La otra que usted le acaba de agregar hoy es esquema fetal. Por supuesto. Bueno, pero ahora quiero hacer una pregunta de comparación de teoría sobre el duelo. Y una diferencia que por lo menos yo estudié entre Freud y Klein. ¿Cómo? Una diferencia que yo estudié entre Freud y Klein. Sí. Porque a veces pareciera que Freud pone más el acento en los placeres de la vida y el narcisismo para solzar el objeto. Pero Klein pone el acento en la reparación del objeto interno. Por supuesto, es así. Sin lo cual lo otro no es posible. Lo otro pierde su gran significado. Quería aprovechar que está usted para hacerle esta pregunta. Pues. Completamente de acuerdo. Yo creo que la teoría de la posición depresiva es algo más que dolor y melancolía, ¿no? Aunque yo pienso que si Dios me dijera a mí qué es lo que quiere hacer en tu vida, le diría escribir dolor y melancolía, ¿no? De modo que yo creo que dolor y melancolía es un trabajo insuperable, pero yo creo que Melanie Klein va un poco más allá, sí. Bueno, esta reunión
nos muestra la densidad de su vida, su militancia, y de verdad todos vamos a salir pensando como Alicia, y lo sabíamos de antes. Quizás sea un abuso, tengo dos preguntas, pero una podría quedar para la historia de SAP. La primera es, ¿qué le pasó a usted en los años del proceso y cómo eso influyó en usted o qué marcas dejó? Yo vivía aterrorizado los años del proceso, haciendo un equilibrio enorme entre mi militancia y el terror que tenía de que me matara a mí, a mi mujer y a mis hijos. No sé si fui lo suficiente valiente durante el proceso. Tampoco puedo decir que fue cobarde, obviamente nunca corrupto, jamás. Yo, entre mis grandes virtudes, tengo la de que cuando Videla fue presidente, al minuto de ser presidente Videla, yo dije, este es un hijo de puta. Y después... Muchos acompañamos. ¿Cómo? Que muchos acompañamos. Después muchos acompañaron, pero durante mucho tiempo algunos amigos míos pensaban que bueno, es lo necesario, por algo será. Yo nunca pensé así, nunca. Yo, por suerte, una de las grandes satisfacciones de mi vida es que jamás vi no diré con tolerancia, con indiferencia al proceso. Siempre lo vi como un hecho muy negativo para el país. Estamos todos atorrados. Un día que yo digo esto porque es un ejemplo categórico. Un día que yo había salido de casa, no sé por qué, Elida y Alberto quemaron la Patagonia trágica. Porque yo no quería, me decían tirarla papá, y yo decía no, dejala, no. Y entonces ellos la tiraron ¿cómo se llama? Al incinerador, sí. Lo cual es también una parte de mi propia hipocresía, porque yo no me animaba a dar ese paso que era sensato, era un peligro tener la obra de Bayer en casa. Usted es muy importante para SAP, en la historia de SAP. Entonces, a mí me gustaría, si en algún momento usted nos puede contar la cocina, los entretelones, de su influencia y de su intervención en la creación de SAP. Podemos reunirnos un día en un comité más pequeño, yo encantado de hablar. No sé si recuerdo, mi memoria me va a dar para tanto, pero tal vez hablando con Barrutia o con Izájar o con Adela, recupere mi memoria y entienda mi entendimiento, como decía Martín Fierro al comienzo del Gaudio Martín Fierro, ¿no? Pido a los centros del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar una historia que refresque mi memoria y aclare mi memoria.